la masa de la fórmula molecular, acá arriba nos exige que sea menor a 100, ¿ya? Y aquí la nota nos lo dice. Con una masa de fórmula molecular mayor a 90 no se puede, dado que el ejercicio pide que las masas moleculares sean menores a 100. Además, el valor de n tiene que ser un valor entero positivo. Y esa también es otra condición. Me he olvidado decirlo. Que n tiene que ser un valor entero positivo. No sirve de nada que sea, por ejemplo, 0 o sea un valor menos 1, porque no existen cantidades negativas. Y en el fondo, ese número n, o ese número que va asociado a la letra n, es de cantidad y no existen cantidades negativas. Entonces es necesario que este valor que este valor de aquí sea entero y positivo. Y así poder calcular estas fórmulas moleculares. Y en el fondo lo que estamos calculando acá, chula, la fórmula molecular. Eh, de nuevo, ¿alguna duda? Bueno, he vuelto. Sorry. Que aparte de coronado estoy resfriado. Entonces me estaba limpiando la nariz. No, por suerte no. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio 12. Aquí está. ¿Alguien lo ha hecho? La pregunta, creo que esta fue es la primera pregunta que tenía que haber hecho en el seminario. ¿Alguien ha hecho el seminario o ha intentado hacer el seminario? No es necesario que me digan que sí, porque sé que tienen control hoy día, pero es por si acaso para saber si alguien lo hizo. Con la 10. La 10 es medio enredada, cuesta. Pero no todos han visto peso equivalente, quizás lo veamos la otra semana el día. Eh, bueno, yo también hacía lo mismo. O sea, hago. Hay veces que no llego con todo el seminario hecho, pero hago lo que más avance. Ya, bueno. A ver si les puedo. A ver si podemos ir haciendo juntos esto. Y de verdad, si tienen alguna duda sobre esta materia, aprovechen de preguntarlo. Porque aquí se mezclan unas cuantas buenas cosas. Pureza, rendimiento, sobre. eh, sobre los compuestos de las reacciones. Dice, 50 gramos de una muestra de óxido cúprico, el 70% de pureza se hicieron reaccionar con ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico concentrado. El producto obtenido se concentró y cristalizó obteniéndose sulfato cúprico pentahidratado. Si el rendimiento de la preparación fue un 75%, ¿cuánto sulfato cúprico pentahidratado se obtuvo?
Ya, ¿a quién se le ocurre qué hacer? Aquí se supone que está hecho, pero ¿a quién se le ocurre qué hacer? Ambas dos. Primero escribir la reacción y calcular la cantidad de óxido cúprico que se necesita. Porque como dice que está el 70% de pureza, como dice que está el 70% de pureza, la muestra real o la cantidad que va a reaccionar no son los 50 gramos, sino que es el 70% de los 50 gramos. Bueno, ahí están las masas de los elementos. Y ahí está la ecuación. Y finalmente se presentan los datos, 50 gramos al 70%. El hecho de que diga que existe ácido sulfúrico concentrado significa que es un exceso. Es decir, podemos contar con cuánto ácido sulfúrico nosotros requiramos o necesitemos. Y al final la ecuación está en un 75% de rendimiento. O sea que de lo que se calcula aquí, que pueda formarse al otro lado en los productos, finalmente el 75% de eso. A eso hace referencia el rendimiento. Entonces, como bien decían, hay que calcular cuánto es realmente la cantidad de óxido cúprico, que en el fondo es el 70%, 35 gramos. Y a partir de esos 35 gramos hay que trabajar. 35 gramos dividido en 63,5, que es la masa del cobre, está mal calculado. ¿Alguien puede calcular la masa del óxido cúprico? No, tampoco de eso. La masa de ese hubo. Chuta. Ya, está bien. Esta de acá es 79,5. Ya sí, encontramos otra pifia. En la masa de acá abajo está puesta la masa del cobre, pero debe ser la masa del óxido de cobre, del óxido cúprico, que es 79,5. Y el cálculo está bien, pues 35 dividido en 79,5 da 0,44. No, pues son muy diferentes. El cobre es 63,5 y el otro es 16. Es imposible que queden igual las masas del compuesto y del átomo. Te creo fuera una coma, una décima o algo así. Ah, tú lo decís por el coma 5. No, da lo mismo, se deja así. Normalmente, puede decirse que es 64, por ejemplo, o 63, pero eh, da lo mismo en este caso, porque como es un coma 5, da igual. Si fuera ya más cercano a un número o a otro, ahí sí se aproxima, pero si no, no.
No, acá normalmente la del cobre, la del cloro se dejan igual. Se dan así. Bueno, teniendo estos moles, teniendo estos moles de óxido de cobre, óxido cúprico, se meten a la ecuación para poder calcularlo. Entonces dice, dado que existe un exceso de ácido sulfúrico, la relación entre óxido de cobre y sulfato de cobre pentahidratado es 1:1, porque la ecuación lo indicaba. Por lo que se puede proceder a calcular la cantidad de moles formados a partir del rendimiento de la reacción. Es decir, el rendimiento se calcula como el 75%, que es lo que nos indica la ecuación, aquí arriba. ¿No? ¿Qué dice? Ahí sí. El 75% de rendimiento, ahí está, indicado. Nos dice que 75% es igual a X, que es una cantidad que nosotros no sabemos, por el total. O sea, dividido en el total por 100. Y el total son los 0,44 moles que se calcularon. Y supuestamente eso es lo que se va a formar. Pero esto es lo teórico. Esto es lo que realmente se va. Eso de ahí es lo que realmente se forma. Entonces simplemente se despeja X. Se pasa el 0,44 multiplicando y el otro dividiendo. Y da que es 0,33 moles de sulfato de cobre pentahidratado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto sulfato de cobre se obtuvo? Cualquiera diría que basta con calcular los moles, pero no, hay que calcular la masa. Hay que calcular la masa en gramos. Y para hacer eso, se, se, se toma en cuenta la masa completa, incluyendo el agua. El hecho de que sea pentahidratado significa que tenemos 5 moléculas de agua como rodeando la molécula. Eso aumenta su peso. Es como cuando nosotros tenemos sal en la casa. De hecho, yo estoy en cuarentena aquí, tengo mi frasquito con sal. Bueno, ahora está pegado, pero eso es lo que quiero ver. Que cuando tenemos sal, sí, por eso se pone la X o el por. Cuando tenemos sal en la casa, la sal absorbe agua. Y no es que la sal esté mezclada con el agua, sino que lo absorbe es una propiedad que se llama higroscópico, que en el fondo empieza como a rodearse de moléculas de agua. En el caso del sulfato de cobre ocurre lo mismo y se llegó a estimar que son 5 moléculas de agua alrededor. Eso hace que aumente su peso. Y el que aumente su peso se ve reflejado en la masa molar. Entonces, para calcular los gramos, se deben considerar estas cinco aguas que están acá. Se da 33 moles por 249,5. Y da ese valor. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió? Yo un poquito. Cuéntame. La masa por la que estamos multiplicando los 0,33. Esa ¿Ya? masa ya tiene la masa del agua contada, ¿cierto? Claro. Ah, ya, ya, eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Cuéntame. ¿Cómo sabes que el ácido sulfúrico está en exceso? Porque el enunciado te dice, primero en el enunciado no te menciona lo contrario. No te ¿Ya? dice reacciona con tanta cantidad de ácido, sino que simplemente te dice reacciona con ácido y punto. Y lo otro es que dice que es ácido sulfúrico concentrado. Cuando eso es así, significa que tenéis mucho. Ah, ya. Y Por entonces la ejemplo, palabra como concentrado es la clave, por así decirlo. claro, ahí te indica que
que eso es mucho, porque puede que tú le eches una gota, pero esa gota tiene demasiado ácido, entonces es un exceso. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Vamos a revisar uno más y los dejo y los libero ya para que puedan ir a descansar un poco antes del control. Este, este dice, en un horno se produce la siguiente reacción. Esta que está aquí arriba. Sulfuro de bismuto con oxígeno forma óxido de bismuto y SO2. Ajusta la ecuación química. Paso 1. Calcula la masa de dióxido de azufre, el SO2, que se obtiene al reaccionar 1 kilogramo de esta cuestión con la cantidad suficiente de oxígeno. Aquí esa parte es clave, con la cantidad suficiente de oxígeno. Ahí lo vamos a ver. Pues se calcula el volumen de oxígeno en condiciones no numéricas. No, este no. Creo que no, este no. Era el anterior. Hay que calcular uno con reactivo limitante. Este, este sí. Ya sí, ahora sí. Este sería el último y los dejo libre. Les dejo libre. El paso final en la producción del metal, del metal cromo consiste en la reacción de óxido de cromo 3 con silicio a alta temperatura. Y en el fondo la ecuación está acá. Aquí ya nos entregan la ecuación hecha, ya está balanceada, no es necesario hacer. O sea, no, mentira, no está balanceada. Aquí quiero engañar. Eh, pero ese es un balanceo súper rápido. Se supone que aquí debía seguir un 3 y aquí debía seguir un 3. Y aquí debe seguir un 4. A ver si está acá. Claro, ahí está la ecuación balanceada. Sería, sería 2 CR2 o 3 más 3 SI, más 3 silicio, más 4 cromo, más 3 óxidos de silicio. Y aquí estamos en la ecuación. Primero era calcular la cantidad de moles de silicio cuando reacciona con 5 moles de óxido de óxido de cromo. Si según la ecuación, 2 óxidos de cromo reaccionan con 3 óxidos de silicio, 2 a 3, 5 moles, ¿cuánto será? Y ahí aparece el cálculo. 7,5. Si después la pregunta B, no, ¿cuánto es? La pregunta B decía, ¿cuántos moles de cromo metálico se van a formar? Bueno, no. ¿Cuántos moles de cromo metálico se van a formar? Con los mismos 5 moles. Aquí consideramos los mismos moles de la pregunta A. Si 2 moles de óxido de cromo forman 4, 5 moles, ¿cuánto van a formar? En el fondo está formando el doble, así que de 5 debiese formar 10. Y la pregunta C dice, es un poco más largo. Si el rendimiento para esta reacción es del 70%, ¿qué cantidad de cromo se obtiene al reaccionar? 10 gramos de óxido de cromo con 30 gramos de óxido de silicio. Con 30 gramos de silicio en el fondo. Porque estamos reaccionando 10 gramos de cromo con 10 gramos de silicio. El óxido de silicio del producto.
Y aquí está. Y esta es la parte en donde me voy a detener. Fíjense, tenemos una masa de 10 gramos, que eso es lo inicial. 10 gramos y 30, ¿ya? Primer paso, calcular los moles, que fue lo que hicimos acá. Lo que se hizo aquí. Moles de uno y moles de otro. Luego, hay que determinar el reactivo limitante. Y es el paso clave de todo esto. ¿Cómo se hace? Hay que determinar cuántos moles de silicio o de óxido de cromo van a reaccionar. Y se hace se hace dependiendo de uno u de otro. Simplemente se estima. Primero, los moles de silicio que deben reaccionar. Por ejemplo, si tenemos 2 moles de óxido de cromo y 3 moles de óxido de silicio, considerando al óxido de cromo como reactivo limitante, ¿y por qué considero a este como reactivo limitante? Porque estamos suponiendo que la cantidad de óxido de cromo es la que va a reaccionar completamente. Entonces, considerando el óxido de cromo como reactivo limitante, debemos calcular cuántos moles de silicio necesitamos para que eso realmente se cumpla. Se hace el cálculo y se ve que esta es la cantidad de silicio que se necesita. Y esta cantidad que está acá, eso que está ahí, es lo que se dispone. Esa cantidad que está ahí es lo que se dispone. Entonces, se verifica que la cantidad de los moles de óxido de cromo calculados van a reaccionar completamente frente a esta cantidad que está aquí de óxido, o sea, de silicio. Por ende, al inicio de la reacción, aquí no se nota por el tema de los cálculos, pero al inicio de la reacción se tiene la cantidad calculada de moles de óxido de cromo y la cantidad de silicio, pero al momento de la reacción, el óxido de cromo reacciona completamente, o sea, se consume completo, y aquí reacciona solo lo necesario, que fue lo calculado de acuerdo a esta regla de 3 que tenemos a la derecha. Y al final de la reacción, aquí debiese decir fin, es simplemente la resta. Eso menos eso da 0, y tiene que dar 0 porque es el reactivo limitante. Repito, el reactivo limitante es aquel que se consume completamente. Mientras que el otro, el que tuvo que hacerse el cálculo, en el caso del silicio, la resta siempre va a dar una diferencia y eso se le llama el reactivo en exceso. Aquí no se ve bien, pero da un valor. Algo así como 0,014, una cosa así. No, 0,094, una cosa así. Bueno, era una cantidad muy chica que sobra. Que después, a partir del reactivo limitante, es posible calcular también cuánto cromo se va a formar. Bueno, aquí dice, por lo tanto, el reactivo limitante. Ahí estamos, porque esta cantidad que está acá es menor a la cantidad que se obtiene. Y luego, para calcular la cantidad de cromo que se forma, se utiliza a partir del reactivo limitante. O sea, 2 moles de óxido de cromo es a 4, como 0,0658, ese que está ahí, esa X, se despeja la X y se van a encontrar los moles de cromo, que son, ahí está mal escrito, pero son 0,132. Y esos 0,132 se multiplica por 7. ¿Por qué por 7? Porque tenemos un rendimiento del 70%. Sí, se largo. Se multiplica por 0,7 porque es un rendimiento del 70%, nos va a dar esa cantidad de moles, 0,0924, y eso se multiplica por la masa. Finalmente, multiplicándolo por la masa, se van a obtener los gramos de cromo que debe dar el ejercicio. ¿Ya?
En el fondo aquí lo clave es esto, es calcular el reactivo limitante. Ya, o si ya nos vamos. Aquí lo clave es eso, es calcular los moles de reactivo limitante, que es, y vuelvo a repetir, insisto, para que se lo queden bien en la cabeza, que son aquel reactivo que se consume completamente y se hace estimando cuánto se necesita del otro reactivo para saber que este es el que reacciona completamente. Si al hacer el cálculo del otro reactivo se ve que no pasa de lo que se tiene, es el reactivo limitante. Si por el contrario, al estimar respecto a uno, respecto a esto, por ejemplo, hubiese dado más que esto que está acá, ahí ya no podemos decir que es el reactivo limitante porque se necesita más de lo que se dispone. Por ende, el cálculo debiese hacerse con el otro. Hubiese tenido que hacerse con el silicio. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O muy enredado? Yo normalmente trabajo esto con 3 decimales. También o 2 dependiendo de si el número es muy grande. Por ejemplo, si me da 40,021, no voy a poner 0,21, voy a poner 40,02. Pero si estamos trabajando con estos números así de chicos, 0,0 y tanto, con 3 decimales está bien. ¿Alguna otra duda? Tenemos un par de minutitos antes de liberarlo. Van a ser recién un cuarto para las 10. Tenemos un poco de margen para poder resolver aquí dudas de esto o no, claramente. Alguien se perdió la explicación, fui muy rápido. También puede haber sido que haya ido muy rápido y no me hayan entendido. Bueno, chulo. ¿No? ¿Sí? ¿Alguna duda? Cuéntame. Vi que levantaste la mano. No te puedes hacer la larga. Déjame terminar acá. Bien, así como que que digan que todos entendieron o que no tienen duda. Yo creo que lo van a digerir después, más adelante, cuando lo estudien. Bueno, Coronado, básicamente eso. Estoy en cuarentena por coronavirus. Yes. Y estuve para el gato desde el sábado en la tarde hasta el martes. Digo para el gato, y mi gato está ahí durmiendo. Ojalá hubiera estado durmiendo. Contacto estrecho.
mi cuñado en la pega había un tonto que no se cuidó para pega, mi cuñado se contagió, mi cuñado nos contagió a todos, vivo con él. Ya. Voy a dejar de compartir y dejar de grabar para que se guarde esta cuestión. Eh, ya, ahora sí. Ah, ah, sorry, yo llegué y cerré, no sé si alguien tenía alguna otra duda, pero si no, bueno, preguntan al correo o cuando lo estudian después. Ahora les doy unos, o sea, tengo unos 5 minutos para después dejarlos libres y que descansen. Tengo unos 5 minutos para poder ayudarlos con alguna reacción, alguna duda sobre lo que tengan ahora. En verdad, hasta que se acabe la clase, quedan 4 minutos. Depende, si son aniones de... Primero que todo, los aniones vienen porque son elementos altamente electronegativos, ¿ya? Entonces los halógenos, cloro, flúor, bromo, yodo, tienen carga -1, la oxidación -1. Los del grupo siguiente, los del oxígeno, azufre, selenio, telurio, tienen esta oxidación -2. Los nombres, siempre en el caso de esos dos, de estos que estoy hablando, el grupo 6 y grupo 7, terminan en uro, porque van a formar sales binarias. En el caso de los aniones de las sales ternarias, por ejemplo, los nitratos, nitritos y esas cosas, van a depender del ácido que provengan. Si el ácido anterior terminaba en ico, la sal va a terminar en ato. Si el ácido anterior viene de termina en oso, va a terminar en ito. Por ejemplo, el sulfato viene del ácido sulfúrico. El sulfito viene del ácido sulfuroso. El hiposulfito viene del ácido hiposulfuroso. No sé, yo no veo los controles. Además, como es por Canvas, suben una montonera de preguntas y les salen al azar a ustedes. Para predecir las reacciones, ¿cómo lo hace? Por intuición nomás. ¿Cómo para predecir las reacciones? ¿A qué te referís con eso? ¿Cómo saber cuál es de semireacción o de oxidación? ¿Cuál es la de oxidación o de reducción? Ah, para mí son sustituciones. Para mí son sustituciones. Yo siempre lo trabajo como sustituciones. Por ejemplo, si A reacciona con CD, eh, A se va con D y C queda libre, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de ácido clorhídrico, HCl con hidróxido de sodio, NaOH, el ion positivo debe quedar con el ion negativo. Así que si HCl, el cloro es el negativo, debe quedar con Na, que es del otro lado. Y H y OH se deben juntar para formar agua. En el fondo siempre lo veo como si fueran sustituciones. No siempre son así, existen las adiciones, las adiciones, las descomposiciones, las sustituciones simple y doble. Pero en fin, normalmente son sustituciones, así lo veo. Y lo otro es si hay aplicación de calor. Si hay aplicación de calor, fijo es descomposición. Y dependiendo de la molécula, o se va CO2 o se va agua. Si tiene hidrógeno o tiene carbono, se va CO2 o se va agua. El calor es por ese triangulito arriba de la flecha. Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Se nos va. Ya. Que les vaya bien, chicos, chiques, que estén muy bien. Sí, en eso estamos. En cuarentena nomás. Que estén muy bien, que les vaya bien.